Algunas principales corrientes filosóficas son el idealismo, el empirismo, el racionalismo o el irracionalismo. La filosofía ha intentado dar respuesta a estos asuntos en la manera en la que justifica las respuestas. La filosofía de la civilización occidental tiene su base en la antigua Grecia con los primeros filósofos. Los presocráticos procedentes a la escuela de Mileto, fundada por Tales de Mileto. Posteriormente, con el esplendor de la ciudad de Atenas en el siglo V a.C., conocida como Era de Pericles, vendrían los sofistas. Estos pensadores se centran en la organización política y social de la polis. En este mismo siglo se sitúa la figura de Sócrates, primero en buscar una verdad absoluta y en crear un procedimiento basado en el diálogo. El discípulo de Sócrates, Platón, es el primer filósofo griego conocido del que se tienen obras completas. Con él empiezo la clasificación de las principales corrientes filosóficas de nuestra cultura. 1. Filosofía clásica. Platón y Aristóteles. Tanto Aristóteles como Platón desarrollaron una teoría que abarcaba no solo la pregunta universal sobre el ser y el conocimiento, sino que también estudiaron la ética y la política. 2. Helenismo. El helenismo no es una corriente filosófica como tal, sino un movimiento histórico-cultural que se produjo como consecuencia de las conquistas de Alejandro Magno. Las polis griegas se convirtieron en reinos helenísticos que reunían características comunes. En esta época se dan varias corrientes filosóficas reseñables. Escepticismo. Fundado por Pirrón. Procede del verbo skeptomai, mirar con recelo. Epicureísmo. Esta corriente toma el nombre de su fundador Epicuro, y propugna la obtención del placer como el fin último. Es un culto al cuerpo. Pues aunque entiende un mundo en el que existen los dioses, estos no tienen relación con el ser humano, cuyo único objetivo es alcanzar los deseos que constituyen el motor de la existencia. Estoicismo. Corriente fundada por Zenón de Citio, se extendió durante 6 siglos S.I.V.A. C.I.D.C. Según Zenón, el curso de la vida está determinado por las leyes de la naturaleza que se repiten cíclicamente. La única forma de alcanzar la felicidad es vivir conforme a la naturaleza. 3. Escolástica o escolasticismo. Entre los siglos VI y XII, con la hegemonía de la religión cristiana, la filosofía vuelve a cobrar importancia, en esta ocasión para explicar la existencia de Dios. Fue San Agustín de Hipona el primero que trató de unificar la religión cristiana con la filosofía griega clásica. Pero fue con la escuela escolástica cuando llega a su punto álgido la filosofía aristotélica, que se utiliza como argumento racional para demostrar la existencia de Dios. El término escolástica proviene de las escuelas de clérigos de la época. El padre de esta corriente es San Anselmo de Canterbury, aunque destacan otros como Santo Tomás de Aquino, cuya teoría también combina aristotelismo y fe cristiana. Esta tendencia que abarca filosofía y religión se extendería hasta el siglo XIV. 4. Humanismo. El humanismo es una corriente cultural que nace en el siglo XIV en Italia y se extiende por toda Europa. Abarca hasta el siglo XVI y se caracteriza por su interés por los clásicos. En el ámbito filosófico, destacan pensadores como Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino o Pietro Pomponacci que desarrollan las teorías aristotélica y platónica, adaptándolas a los tiempos. Es reseñable que, en esta época, la religión católica ya no está en auge por acontecimientos como la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero. 5. Racionalismo. En los siglos XVII y XVIII tiene lugar la revolución científica, que instaura un nuevo método de conocimiento y nuevas disciplinas como la física matemática. En este contexto, nace la filosofía moderna con corrientes como el racionalismo. Las doctrinas clasificadas como racionalistas defienden que la realidad solo puede conocerse a través de la razón y que las ideas son algo que se dan a priori. Son innatas y no proceden del mundo de los sentidos. El creador del racionalismo es René Descartes, 1596 a 1650, que diseña una teoría filosófica en base al método de análisis de las matemáticas, donde no dejaba margen de error. Es el conocido método de la duda o método cartesiano. Esta forma de conocimiento la describe en su principal obra, Discurso del método, 1637. También es destacable de la teoría cartesiana la concepción dual del hombre en alma y cuerpo. Sustancia pensante, res cogitans, y sustancia extensa, res extensa, que será cuestionada por empiristas como Hume. Su doctrina revolucionó la filosofía, ya que con el Renacimiento, habían resurgido corrientes como el escepticismo a manos de Montaigne, que se replanteaban si era posible un conocimiento verdadero del mundo para el hombre. Escépticos a los que Descartes critica porque, según afirma, al negar la existencia de un conocimiento verdadero ya están demostrando la presencia del pensamiento humano. En esta corriente racionalista hay otros exponentes como Spinoza, 1632 a 1600, y Leibniz. 6. Enciclopedismo y mecanicismo.
El siglo XVIII es el siglo de las luces por el nacimiento de la Ilustración. Un movimiento que ensalza el conocimiento y cambia el orden centrado en Dios por un modelo antropocéntrico en el que se le da prioridad a la razón. La Ilustración se identifica simbólicamente con la Revolución Francesa, que defiende la igualdad de todos los hombres a pesar de su procedencia. Con este hecho, se deja a un lado el antiguo régimen para instaurar un nuevo orden político basado en la razón. La revolución no hubiera sido posible sin grandes pensadores de esta época como Voltaire. 1694 a 1778, Rousseau, 1712 a 1778, y por supuesto, sin Diderot, 1713 a 1784, y la enciclopedia, que el primer gran diccionario del saber humano que le da nombre a este movimiento intelectual y filosófico. Diderot y D'Alembert toman como referente a Francis Bacon, filósofo del siglo anterior. Bacon ya criticó el saber tradicional que tenía a la ciencia como instrumento y defendió su labor social y su importancia para el progreso del ser humano. Por lo tanto, durante el siglo de las luces, la corriente filosófica que predomina es el mecanicismo y la defensa de la filosofía experimental. Una filosofía que, según Diderot, permitía un conocimiento al alcance de todos, ya que no era necesario conocer los métodos matemáticos que usa Descartes con su racionalismo. 7. Empirismo. Otra corriente que reacciona críticamente al racionalismo es el empirismo, que defiende el conocimiento a través de la experiencia sensible. 8. Criticismo e idealismo trascendental. El principal referente del idealismo trascendental es el filósofo prusiano Immanuel Kant, 1724 a 1804. Esta doctrina, recogida en su obra Crítica de la razón pura, 1781, y posteriormente en Crítica de la razón práctica, 1788, y en Crítica del juicio, 1790, defiende que el sujeto influye en el conocimiento del objeto dado con condiciones impuestas. 9. Marxismo y materialismo histórico. Las doctrinas materialistas son aquellas que conciben una única realidad basada en la materia y donde la conciencia es solo una consecuencia de esa materia. La principal corriente materialista del siglo XIX es el marxismo. Esta doctrina filosófica, histórica y económica se sustenta en la lucha de clases. Afirma que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de poder entre unas clases y otras. Esta teoría está fuertemente marcada por el contexto de revolución industrial y la aparición del sistema capitalista. Los padres del marxismo son Karl Marx, 1818 a 1883, y Friedrich Engels, 1820 a 1895. La teoría marxista se basa en el materialismo histórico al afirmar que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Según estos dos pensadores, la economía, un concepto material, es el motor del mundo y de las desigualdades sociales. Esta concepción materialista la toman de Hegel, el principal referente del idealismo absoluto. Las obras más importantes de Marx son El Capital, 1867, y Manifiesto Comunista, 1848. Escrito este último en colaboración con Engels. 10. Utilitarismo. El utilitarismo es una corriente filosófica creada por Jeremy Bentham, 1748 a 1832. Según esta doctrina, las cosas y las personas deben ser juzgadas por el placer y el bien que producen, siendo el fin último la felicidad. Por lo tanto, acorde a este planteamiento es útil aquello que proporciona felicidad al mayor número de personas. Aunque el utilitarismo es un movimiento coetáneo al ilustrado, lo colocó después del marxismo, en el siglo XIX, por la dimensión que le dio John Stuart Mill. John es hijo de James Mill, 1773 a 1836, también seguidor de esta teoría. John Stuart Mill aporta un aspecto novedoso a esta teoría con la importante distinción entre satisfacción y felicidad, estableciendo la primera como un estado puntual, mientras que la felicidad es algo más abstracto. Siguiendo este enunciado, afirma que no tiene por qué estar relacionada una vida repleta de hechos satisfactorios con una vida feliz. Positivismo. Movimiento creado por Auguste Comte, 1798 a 1857. Apuesta por una reforma social mediante una ciencia, sociología, y una religión nueva basada en la solidaridad entre los hombres. En base a esta teoría, plantea la ley de los tres estadios, el estadio teológico que toma como centro a Dios, el estadio metafísico en el que el protagonista es el propio hombre y el estadio positivo donde la ciencia prevalece y los hombres cooperan entre sí para darles solución a los problemas. Irracionalismo. El irracionalismo defiende la prevalencia de la voluntad del ser humano sobre la razón. Surge en el siglo XIX y está representada principalmente por Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860 y Nietzsche, 1844 a 1900. Las teorías de Schopenhauer y Nietzsche difieren en muchos aspectos, pero también coinciden en otros que hacen clasificar a estas dos teorías como irracionalistas. Ambos ponen la razón al servicio del individuo.
Schopenhauer defiende el principio de individuación por el que el hombre intenta dominar la realidad a través de la razón para alargar lo máximo posible la vida del individuo. Este afán por la supervivencia no se da solo en hombres, sino en todos los seres vivos, por lo que al final se produce una lucha cósmica por seguir existiendo. Este afán es lo que el filósofo llama voluntad de vivir. Nietzsche también se centra en el individuo, pero lo concibe de forma distinta a Schopenhauer, que pinta un individuo desilusionado con la vida. Mientras que el individuo de Nietzsche tiene una ilusión: convertirse en superhombre. La obra más importante de Schopenhauer es El mundo como voluntad y representación, 1818. Los trabajos donde Nietzsche desarrolla su teoría son El origen de la tragedia, 1872, La Gaia Ciencia, 1882 y 1800, Así habló Zaratustra, 1883 a 1800, Más allá del bien y del mal, 1886, y Genealogía de la moral, 1887. 14. Existencialismo. Esta corriente surge a principios del siglo XX y, como su nombre dice, la principal cuestión que se plantea es la existencia humana. Uno de sus precursores es Kierkegaard, 1813 a 1855. Para los existencialistas, la existencia del hombre está por encima de su esencia. Entre los existencialistas encontramos también a Jean-Paul Sartre o Albert Camus. También estuvo fuertemente influido por los planteamientos existencialistas el español Ortega y Gasset, 1883 a 1955. Si estás interesado en esta corriente filosófica, no dejes de visitar las 50 mejores frases existencialistas. Otras corrientes filosóficas. Cinismo. Escuela filosófica fundada por Antístenes en el siglo IV a.C. Defiende que la virtud es el único bien, llevando una vida que desprecia las riquezas. Entre los cínicos, destaca Diógenes. Idealismo absoluto. Movimiento del siglo XVIII liderado por Hegel, 1770 a 1831. Esta doctrina defiende que el espíritu es la única realidad absoluta. Otros filósofos como S. Schelling, 1775 a 1854, también hablaron de lo absoluto. Idealismo subjetivo o inmaterialismo. Lo real es lo que el sujeto observante percibe. Movimiento representado por Berkeley, 1865 a 1753. Estructuralismo. Movimiento cultural con aspectos filosóficos que analiza los sistemas o estructuras hasta llegar a un concepto completo. Esta corriente es iniciada por Claude Lévi-Strauss. Otro representante de este movimiento fue Michel Foucault. References. Cohen, ed. M. ed. 2011. Readings in Ancient Greek Philosophy. From Tales to Aristotle. Cambridge, Hackett Publishing Company. Recuperado de Google Books. Copleston, F. 2003. History of Philosophy. Greece and Rome. Recuperado de Google Books. Cruz, M. A. al. 2005. La Enciclopedia del Estudiante. Historia de la Filosofía. Madrid, España, ed. Santillana. Edwards, P. 1967. The Encyclopedia of Philosophy. ed. Macmillan. Recuperado de Google Books. Fleiberman, J.K. 1959. Religious Platonism. The Influence of Religion on Plato and the Influence of Plato on Religion. Nueva York, EEUU. ed. Routledge. Recuperado de Google Books. Fisker, G. 2012, October 15. Friedrich Engels y el Materialismo Histórico. Revista de Clase Historia 326, 1-33. 2017, Anna Road 12, de Dialnet Based Datos. Foucault, M. 1995. QUE Acutus La Illustration. Revista Colombiana de Psicología 4, 12-19. 2017, Enero 12, de Dialnet Based Datos. Hartnick, J. 1978. Del empirismo radical al idealismo absoluto. De Humacant. Teorema. Revista International de Filosofía. 2017, Enero 12, de Dialnet Based Datos. Meriton, J. 2005. An Introduction to Philosophy. Londres Continuum. Recuperado de Google Books. Roca, M.E. 2000. Escolástica y Predicación. De Influencia de la Escolástica en las Artes Predictorias. Helmantica. Revista de Filología Clásica y Hebre 51, 425-456. 2017, Enero 11, de Dialnet Based Datos. Russell, B. History of Western Philosophy. Collector's Edition. Recuperado de Google Books.